Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 hasta el versículo 16. Voy a dar lectura. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que desecha a mí, desecha al que me envió. Vamos ahora. Señor, tú nos llamas en esta noche a oírte, a escuchar tu palabra. Nos has congregado aquí. Acabamos de adorarte y exaltarte con nuestras gargantas para bendecirte. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos. Gracias por reunir tu pueblo hoy. Y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas con el entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres quien llama. Y, Señor, en esta noche permite que tus hijos puedan oír la voz de llamado que tú haces cada día. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo también pueda ayudar al expositor y ayudar, Señor, al que recibe. Permítanos recibirlo con fe, con el deseo de obedecerte, con el deseo de servirte, de pedirte, oh Señor, que añadas más bendición a este mensaje, a esta exposición de tu palabra. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos en esta serie del Evangelio de Lucas y nos introducimos en esta noche al capítulo 10. Y quiero dar por título aquí el mensaje crucial. Un mensaje para este tiempo, por eso es crucial. Y ustedes ya pueden observar aquí
la misión de estos hombres que Jesús está enviando. Cierta vez un pastor empezó a predicar en su sermón dominical en este capítulo y él dijo: me gustaría señalar 3 puntos así. Primero, hay millones de personas en todo el mundo que se están yendo al infierno. Segundo punto, a la mayoría de los que estamos aquí sentados no les importa nada. Y continuó con su tercer punto: ustedes están más preocupados por el infierno, por las cosas que yo estoy diciendo hoy. Yo leía esto y me parece como que nos despierta algo, nos hace sensibles a estas declaraciones. Queremos en esta noche hablar de prioridades, de lo que el Señor ha hecho a estos hombres a llamar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Es un mensaje. Es el destino de las personas, por eso el mensaje es crucial, es trascendental. Normalmente vivimos con una agenda, con un calendario en nuestro diario. Pero ¿qué pasa si descuidamos lo prioritario o lo primario? Acabamos de cantar, entonar himnos, queremos participar. Y aquí dice el Señor, versículo 2, les decía, la mies a la verdad es mucha. Hay una instrucción aquí para todos los obreros. Hay un llamado a todos los hombres. Yo creo que todos los misioneros, una vez o antes de ser enviados o antes de salir de sus iglesias, muchas veces leyeron estos versículos. Y no es un capítulo para que vayas a la misión o al campo misionero, pero es necesario. Hombres como Hudson Taylor, hombres como el apóstol Pablo salieron, hombres como el apóstol Pedro, y todos los hombres que conocemos en la Biblia y en la historia fueron llevando ese mensaje crucial que en esta noche vamos a hacer. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a priorizar este llamado? Después de estas cosas, dice, designó el Señor también a otros 70 a quien envió. El Señor sigue llamando, levantando y enviando obreros a la mies. Sé que no todos vamos a ir, pero es lo que el Señor está haciendo en todo lugar. Para que nosotros en este siglo estemos aquí, el Señor tuvo que salvar a alguien, prepararlo y que ese hombre lleve un mensaje y nosotros recibamos ese mensaje. Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. El Señor también a otros 70 dice, a estos envió de 2 en 2 a toda ciudad y al lugar donde Él había de ir. ¿Cómo podemos ser partícipes de este mensaje que tenemos, el mensaje de la cruz, del poder de la cruz que hablamos? Y quiero llevarles a ustedes también a que puedan a considerar esto. No importa el costo, no importa la distancia donde vamos a ir con este mensaje. Nosotros solamente somos los mensajeros aquí, como dice, Él los envía. Pero cada uno de los que reciben este mensaje son responsables de qué hacer con este mensaje. Eso es algo que usted tiene que considerar. En secciones pasadas hemos hablado de que Jesús llama a estos hombres, eran pescadores, y dijo, ustedes son pescadores de hombres. Pero no quiero ver en esta noche que usted se acuse de su conciencia tampoco de que no está haciendo nada, o si no está haciendo nada, Dios le pueda despertar. No podemos ser indiferentes frente a lo que está pasando, ¿no? en el mundo. O nuestras familias, creemos, como en la mañana enseñamos en la soberanía de Dios, pero creemos que tenemos que orar. Y cantamos ahora todo, trabajar y orar en la viña del Señor, y ocupado siempre quiero estar. Y aquí el Señor te dice, rogad al Señor, que es estar ocupado en la oración por los perdidos. Probablemente, y creo, para mí esto es cierto, estamos demasiado ocupados en nuestros trabajos y otras actividades, y no nos, casi diría, hay una indiferencia.
a lo que está pasando afuera. Y allí es el sensible de este mensaje. Ahí es donde debiéramos analizarnos si estoy bien lo que estoy haciendo. Como dije, usted no es parte de estos 12, pero tenemos que aprender de estos 12. Imitarlos en sus caminos. Si leemos la historia de la iglesia, es algo que alienta a los hombres y mujeres que hicieron con sus vidas. No nos podemos simplemente tomar, es muy bonito. No es bonito lo que han hecho por Cristo, sí, pero muchas veces el fin de ellos fue un costo, renunciar mucho, dejar atrás las cosas que este mundo buscaban, ellos lo dejaron atrás para escuchar. Entonces debiera la historia de la iglesia animarnos, los misioneros debieran animarnos, pero también aquí están las escrituras, así que vamos a ir ya directo, porque tenemos un mensaje, y tenemos el evangelio de la paz. Buscamos que la gente se reconcilie con su Creador, que puedan verlo. Y quiero que ese mensaje sea crucial en tu vida hoy, si puedes decidir qué hacer con tu vida. Entonces tiene sentido, tiene urgencia este mensaje, o simplemente ignoramos. Nuestro texto aquí registra a 70 hombres. Eso es lo que vemos. Jesús designa a estos hombres. Algunos dicen que fueron 72, pero aquí tenemos que estos hombres fueron de 12 en 12. El Señor les envía a proclamar el Evangelio de ciudad en ciudad. Y no quiero irme si la cuestión fue 70 o 72. Fueron enviados. El resto lo dejamos en la parte textual, lo que es un poco difícil de resolver en el Nuevo Testamento, pero fueron. Hay comentaristas que pueden ahí trabajar, pero nada más quiero llevarles en lo que hicieron. El número puede ser simbólico, pero en lo que hicieron. Ahí está que el mensaje es crucial. Jesús envía a estos hombres. Jesús envía a estos como sus obreros, como sus trabajadores, ya instruidos con la advertencia. ¿Qué va a pasar en el camino? Versículos ahí, en capítulo 9, versículos 1 al 6, ya Jesús envió a los 12. Ahí está, empezó con los 12. Ya hemos estado en esa sección y Jesús dio algunas instrucciones para esto. Y aquí nuevamente está trabajando con otros hombres que estaban siguiéndole. Pero más adelante en el capítulo 22, versículos 35 y 36, como ciertas órdenes va a cambiar el maestro en cuanto en su ida, cuando van a salir, y nada más dice Lucas 22, versículos 35 y 36, y a ellos le dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ahí el mensaje cambia, pero el Jesús sigue enviando. Aquí hay cosas que no se aplican directamente a nosotros, pero hay muchos principios que podemos tomar o el impulso que este pasaje, estos versículos pueden dar a nuestras vidas. Y ahí está lo que vamos a tomar para nosotros. Y espero que pueda ser animado y que podamos salir de esa indiferencia a veces, que sí debiéramos preocuparnos, como Pablo en Romanos 10 dice: mi anhelo, mi deseo y mi oración es por Israel para salvación, como vimos en la mañana. El Evangelio es crucial, porque las personas serán juzgadas eternamente sobre la base de la respuesta que van a dar al Evangelio. Por eso es crucial. Y nosotros debiéramos estar muy envueltos en ellos. Si van a dar una respuesta, eso va a ser crucial, va a marcar su destino.
Así que mientras vemos en estos 16 versículos, vamos a ver 4 cosas: oración, misión, mensaje y urgencia. Vamos a empezar entonces primero, oración. Versículo 2, ahí está, oración. Este es mi primer punto, oración. Oras por la cosecha. Y les decía, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oras por la cosecha. Aquí está diciendo, tenemos el mandato del Señor de que podamos orar. El misterio de la salvación está envuelto, como la mañana explicamos, sobre la soberanía de Dios. No sabemos cómo se junta esto, pero sé que Dios usa nuestras oraciones. Nuestras oraciones no están limitados, tiene un alcance. Y es bueno, creo que considerar, nosotros podemos orar por lo que Dios puede hacer en el mundo, pero tal vez usted puede decir, Señor, yo puedo ir, ¿no? Yo puedo ir. Y si no puedo ir, rogad al Señor que levante obreros. Y aquí está que el Señor es soberano y no se limita. Y nuestras oraciones deben ser por más obreros. Debe ser, ¿no?, por más hombres. Si usted tiene familia, hijos, ore por ellos, porque puede ser uno de los obreros que Dios levante para la mies o para la cosecha y puedan ir. Cuando piensas aquí en el versículo 2, debes preguntarte, ¿oro por la cosecha? ¿Oro por la cosecha que tuvimos hace un año atrás, por la semana pasada, cómo el Señor allí se manifestó? Oro regularmente por el trabajo que están haciendo los obreros en el mundo. Dice, rogad al Señor de la mies. Oro por el trabajo que el Señor está haciendo soberanamente. Le pido a Dios que levante obreros a su mies. Son preguntas que saltan en estos pasajes. Y tenemos que ser honestos. Muchas veces no todos oramos por las cosas que más nos importan. Oramos a menudo por papá, por mamá, por los hijos, porque nos importa mucho. El esposo ora por la esposa y la esposa por el esposo. El que está enfermo en la familia, oran por el enfermo, oran por la salud, porque eso importa. Hay que ser honesto. Y aquí el Señor dice, rogad al Señor de la mies. ¿Esto importa? Dios diría que sí. Dejad que los muertos se entierren con los muertos. Rogad al Señor de la mies. Si tenemos deudas con los bancos, problemas financieros, oramos que el Señor nos rescate, pero poniendo en la balanza, ¿importa más eso o que el Señor levante obreros para su mies? Necesidades que queremos que Dios lo supla, pero la pregunta importante aquí es, ¿debe importar la mies del Señor? La cosecha debe importarnos para que nos motivemos, para que podamos orar cotidianamente o regularmente durante la semana. Yo llego a este pasaje y digo, el Señor así ha ido levantando sus obreros en el mundo entero y va a seguir levantando. Va a seguir levantando cuando tenemos el Padre nuestro. Mateo 6, versículo 9 al 3. ¿Qué ves, hermano? ¿Qué se ve? Lo primero es, Padre nuestro que estás en los cielos. Muchos dicen, y creo que es la verdad, es una oración por la gloria de Dios, que el nombre del Padre sea glorificado, que el nombre del Padre sea santificado, que todas las naciones, que todo el mundo lo conozca, como dice el Salmo 67, ¿cómo? En la mañana leemos Romanos 10, ¿cómo oirán? ¿Cómo invocarán?
Orad al Señor para que envíe, para que levante. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, obreros espirituales. Entonces, si Padre nuestro nos muestra que Dios debe ser glorificado, ese es el orden. ¿Y cómo va a ser glorificado en las naciones? Es cuando el Señor envíe obreros a su mies y estos obreros puedan predicar el mensaje que tiene en sus manos. Y cuando esa gente que es salva se someta al mensaje que han recibido y puedan hacer ellos lo mismo, que ese mensaje transforme sus vidas y ellos se puedan ser también esos portavoces. Y cuando ellos se sometan al Señor como Rey y ellos busquen hacer su voluntad, entonces el nombre del Señor será santificado, será glorificado aquí en la tierra. Jesús puso así la prioridad en la oración. Entonces, ¿qué importa cuando oramos? ¿Hay prioridad? Sí, el reino de Dios. Buscad, dice Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Ahí está en que es crucial este mensaje. Y la oración, hermanos, está ahí envuelto para que podamos participar de nosotros. No es primero, Dios sana a mi esposa, ¿verdad? Por eso siempre empezamos con el reconocimiento, Padre. No podemos saltarnos, aunque muchas veces se hace, porque tenemos que aprender a orar. ¿Con quién estamos tratando? ¿Con quién estamos hablando? Pero una vez que la oración, ¿no?, es a Dios el Padre y su gloria, recién el Padre nuestro nos muestra también que debemos pedirle por nuestras necesidades. Usted puede ver en Mateo 6, versículos 9 hasta el versículo 13. Y recién podemos orar por nuestras necesidades personales, por el pan diario, por el perdón, por la victoria sobre el pecado. Pero la instrucción del Señor es esa, poder ser de esa manera, orando primero por la gloria de Dios y en segundo lugar por nuestras necesidades personales. Y ahí estamos orando correctamente. Entonces, para ser obedientes, debemos orar que el Señor envíe obreros a su mies. Póngalo así en su prioridad. Tal vez si usted es un anciano o mayor, diría esto puede hacer los jóvenes nada más. Pero ¿qué pasa si es, lo contrario? Si usted no va, si los jóvenes no van, hay que orar. Rogad al Señor de la mies. En ese sentido, el Señor va a trabajar. Sé que los jóvenes tienen más fuerza y pueden caminar más, pueden desvelarse más, pero no impide que los ancianos oren, no impide que los ancianos puedan rogar al Señor de la mies también que levante obreros a su mies. No todos van a ser misioneros, no todos van a ser pastores, pero el Señor quiere que podamos rogar al Señor de la mies. En ese sentido, hay una necesidad, hay una urgencia y el mensaje allí es crucial. Hay un servicio que dar, sí. Hay un llamado para cada uno, sí lo hay. Pero algunos son llamados, de entre los que son llamados a ir, y otros a quedarse en una iglesia local, como son los pastores a tiempo completo y a trabajar en el ministerio. Pero en otro sentido que nosotros podemos ver aquí es orar. Orad al Señor de la mies. Este es el regalo que recibimos cada uno de nosotros y Dios puede convertir nuestra oración y así el Señor se puede glorificar. Somos testigos del Señor, testigos de Jesucristo, teniendo un mensaje crucial en nosotros y debemos administrarlo esto. Pablo dice en su carta en 1 Corintios, somos administradores de los misterios de Dios. El Señor nos ha confiado esto.
tanto también como son los recursos materiales. Usted lo tiene para que pueda administrar, pero no puedes aquí descuidar esta oración o esta petición, este mandato del Señor. Señor, ¿tú quieres que yo trabaje para tu mies? Voy a hacerte una pregunta para ti. Esto nos lleva al segundo punto. Misión. Oración. ¿No estás orando por la cosecha? Aquí misión. ¿Trabajas en el campo de la cosecha? ¿Trabajas en la mies? Trabajar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Lo cantamos y queremos que esto pueda ser algo real en nosotros. Y este pasaje nos está llevando ahí. Versículo 3. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Estos hombres salieron en un sentido de misión, una misión especial. No todos estos al final estaban dedicados a esto, pero fueron encomendados en esta misión especial, porque tenían que buscar el reino de Dios. Mateo 6:33 nos dice: buscar el reino de Dios y su justicia. En ese sentido se convierte en una misión especial para estos hombres y podemos cumplir esa misión de varias maneras, en situaciones diferentes, por los dones que el Señor nos ha dado. Pero lo que vamos a hacer o lo que hagamos por el Señor debe tener urgencia, debe tener la prioridad de nosotros, debe tener un propósito, un trabajo que estamos haciendo. Esto es lo que se nos ha encomendado, así como estos hombres, tienen la misión de llevar el mensaje. Y la instrucción de estos hombres fueron únicas para su misión. Y es lo que vamos a ver ahora. No es para todos, pero tenían su tarea. Id, como la gran comisión va a decir al final cuando Jesús, ¿no?, después de su resurrección, id también está. Y haced discípulos, y aquí dice id. Pero aquí el Señor les da instrucciones, versículo 3 y 4. Id, aquí yo os envío. Primero era la oración, rogad, aquí es la misión, pero tienen que ir en medio de oposición, en medio del peligro. Ellos van a ser hombres indefensos, o muchos se le van a oponer o van a ridiculizar, pero tienen que ir. Y deben depender de Dios para su protección y su seguridad. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Tal vez ahí dice calzados, sandalias podemos traducirle, pero deben ir, deben viajar, deben confiar al Señor para todo lo que necesitan. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Sigo leyendo. Y posad en aquella misma casa, comiendo, viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, o no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en ella haya, decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estos son los que son enviados. Y cuando están yendo no deben distraerse, Y dice, deben comer lo que os pongan. En un sentido es especial esta misión para estos hombres, porque ninguno de nosotros puede salir de esta manera hoy. Aunque algunos han intentado, pero les han costado mucho. Y a veces tienen que regresarse tristemente. Pero el versículo 4 dice, no os llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y dice, y a nadie saludéis por el camino. Y ahí un poquito me quiero detener. Sé que si hoy salieran van a ser enviados y van a ir como para ir a una guerra. Tienen que estar preparados en oración y en soporte económico, en ayuda, en oración y también en finanzas. Pero aquí dice,
No debían saludar a nadie en el camino. Esto no significa que si alguien les saludaba, ellos no podían responder, ¿no? O ser groseros ahí en su caminar. Lo que está diciendo aquí es que no se distraigan. Si alguien te saluda, no pases horas ahí conversando, hablando de cualquier cosa. Que no se distraigan, que no estén con eso, sino que sigan al frente con su misión. Versículos 5 al 8, ahí se ve en cuanto a la alimentación, en cuanto al alojamiento, pero que no se distraigan, que no pierdan mucho tiempo hablando de cosas que no tienen nada que ver con la misión. Por eso es objetivo esto, no, una tarea que cumplir. Y si la persona no simpatiza con el mensaje y con la misión, deben salir. Pero si es que le reciben, dice el texto, comed lo que os pongan delante y permanecer allí por un tiempo, pero continúen trabajando. Eso es lo que nos transmite. Estas son la instrucción para ellos, pero para nosotros, no, como dije, no lo considere literalmente. Si uno de ustedes saliera, el punto principal aquí es ir, ¿no? Es ir y debemos mantenernos enfocados en la misión. Jesús ordena a cada creyente busque el reino de Dios y su justicia. Aquí es lo que tenemos esto. Entonces debemos pedir al Señor primero que envíe. Y aquí responder al mensaje, al que nos envía, y ir con el mensaje. Pregunto, ¿cuál es tu misión? ¿Qué quieres hacer por el Señor? ¿Estás envuelto en la causa del Señor? Hay una misión, es ir. Ahí la urgencia, ahí que el mensaje es crucial. Y una vez que te des cuenta de la advertencia de estos pasajes, solamente hay dos cosas, ¿no? Es decir, no, yo asumo, yo quiero participar, o simplemente soy indiferente. Va a haber oposición, sí, va a haber rechazo, sí, pero esto no debe detener al que es enviado. Debe seguir, porque dice el versículo 3, yo os envío como corderos en medio de lobos. Eso va a suceder. Está siendo enviado en medio de oposición. Ahí vemos, las ovejas están deambulando de acá por allá porque el lobo los está espantando, y dice el Señor, yo os envío en medio de lobos. Va a haber oposición. Contra Jesús lo hubo, contra los apóstoles lo hubo, incluso los propios hombres religiosos de Israel se opusieron. Aquellos que pensaríamos nosotros que apoyarían a la misión, a la causa del Señor y a la extensión de su reino, porque el reino de los cielos se había acercado, se opusieron. Muchos. Ahí parte para mí. Ya hablé hace semanas atrás, muchas veces los padres no oran porque su hijo puede estar envuelto, no sé, en una misión pequeña o ir a un seminario. Porque dije esa vez, porque si mi hijo va a morir, tiene pérdida. Y Jesús decía, tienen que tomar la cruz. Tienen que tomar la cruz. ¿Quién es el mayor? Hablamos esa vez, probablemente prioridades. Así que eres enviado, eres llamado. Probablemente la oposición pueda primero partir de tu círculo. Esto es de familia o amistades o hermanos. No tienes que ir tú. Y eso es ya una oposición. Tú no eres ese hombre. O puedes decir, tú no estás preparado todavía para esta misión. Ya empieza la oposición. Estés o no estés preparado, primero es orar y es obedecer. Estar involucrado al servicio del Señor. Te van a criticar, sí. No hay frutos.
Tengo que reconocer, muchos me han contado, fueron enviados y no hay cosecha. Y te empiezan a criticar y te dejan de apoyar en la misión que están haciendo y tienen que regresarse. Y todos se quedan sentados. Y está la oposición dentro del círculo de quienes primeramente dijeron, estaban de acuerdo que vaya, y después, recuerden, la cosecha es del Señor. Recuerdo Hudson Taylor, este misionero que fue a la China. Él dejó su país. Él fue el primer misionero que entró a la China. No había resultados. Más de 5 años predicando el Evangelio. No había convertidos. Incluso pierde su esposa, su hijo. Y cualquier día no hay fruto. Pero qué malo ha hecho Hudson Taylor. Solo estaba obedeciendo a Dios. Hay otro hombre, el zapatero bautista, William Carey, fue de la misma manera. Le dijeron, no vayas, no tienes que ir. Usted puede leer sus biografías, sus libros. Él era un bautista calvinista y otros decían, si Dios va a salvar, tiene sus elegidos, ¿para qué vas a ir? Oposición crítica dentro del círculo religioso. Pero estaban escuchando, ellos querían participar. Así que no te distraigas por tus círculos, los contactos que tengas alrededor. Haz caso al Señor nada más. El Señor te va a honrar si es que haces caso. Enfocarte en la misión como estamos viendo aquí, porque eres enviado. Te puedes distraer, por eso aquí dice, cuando os saluden. Y a nadie saludéis en el camino, no te distraigas. La distracción puede venir de muchas maneras. No solamente es un saludo, una charla, una plática. Puede venir del enemigo. Probablemente cuando ya quieres salir, aparece algo tentador, una oferta laboral, un viaje. Si ya tienes algo decidido, hazlo. Hazlo. Necesitamos mantener este enfoque muy claramente frente a nosotros y no distraernos con las posesiones materiales, aunque Dios usa para proveernos gentilmente para cumplir esta labor, pero nuestra certidumbre no debe estar en las riquezas. El Señor va a proveer. La Biblia dice que debemos ser ricos más bien en buenas obras. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 17 hasta el versículo 19. Oración, misión, y ahora veamos mensaje. Versículos 9. Ahí está mi tercer punto, mensaje. ¿Proclamas el reino de Dios con tu vida y con tus labios? Versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estos obreros o estos trabajadores que están yendo deben sanar enfermos y decirles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y si su mensaje fuera rechazado, deben proclamar y decir a la ciudad, como dice el versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid. Aquí vamos a ver el mensaje, pero la aplicación está para nosotros. Proclamamos el mensaje de Dios con nuestras vidas y con nuestros labios, porque es lo que dice el texto. Decirles, ahí está el mensaje. El reino de Dios se ha acercado. Ese mensaje que predicó Juan el Bautista, ese mensaje que predicó Cristo cuando dijo en Marcos, ese mensaje de los apóstoles en los Hechos, es el mensaje de la iglesia hoy. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Decirles. Pero también aquí dice, si es que no los recibieran, salid de ahí. Salid. Al final recuerden el versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y
Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, estás con el Señor. Estás con el Señor. Y Él dice, deciles, asegúrense, versículo 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed una vez más. En otras palabras, les hemos dicho, les hemos hecho conocer, sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es el evangelio que llevamos. Espero en los años venideros podamos tener el privilegio de esta iglesia, ¿no? Alguien salir. Y esto es lo que va a pasar en su vida. Va a ir, le van a negar, pero él debe seguir. Oración, misión. Y aquí tenemos el mensaje. Decirles, creo que no quiero dar énfasis aquí en la sanación, pero creo que estos mensajeros que tenían algo que el Señor les había otorgado. Era, ¿no?, la autoridad que les había conferido de poder sanar. Si había alguien enfermo en una casa, podían orar por él, el enfermo podía ser restaurado. Eso no impide nosotros que no podemos orar por el enfermo. Podemos orar si hay un enfermo por él. Y no quiero hacer énfasis en lo primero, en la sanación y no en el mensaje. Puedes sanar y no entregar el mensaje, es algo que no va a pasar. Recuerden, ¿de qué sirve que alguien se levante o se sane y no es sano espiritualmente? Hoy lo primero es el mensaje. Y si Dios le place responder en su oración por ese enfermo, al mensaje que llevamos, a la oración, a la petición que hacemos por esa persona, Dios va a ser glorificado. Otros grupos se van por ese lado, pueden hablar de sanación y muchas cosas, pero aquí lo esencial es el evangelio. El reino de Dios se ha acercado y ellos sabrán qué hacer con el mensaje, rechazarlo o aceptarlo. El Señor dio poder para sanar a todos, sin acepción, sin discriminar a nadie. Cuando Él vino, eso tuvieron la autoridad los apóstoles también. Y eso estaba confirmando su mensaje de quién habían sido enviados. Ese don tuvieron los apóstoles, pero nosotros podemos orar. Sé que no se aplican, si nadie de nosotros tiene el don de la sanidad. No quiero decir que hay tal cosa, pero el Señor es soberano. Si quiere obrar por su oración, por su petición, por esa persona, debemos orar, que el Señor sea misericordioso y al que necesite que lo dé. Pero la mayor necesidad de esa persona es que Él se someta al Señor como Rey, como Señor. Entonces, el reino de Dios, ese es aquí, anunciar el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios, el gobierno. A cada familia, a cada nación, a cada tribu, a cada lengua. El reino de Dios tiene un cumplimiento futuro si queremos llevarlo para la iglesia. Pues el Señor ya ha ido trabajando. El Señor es Señor de todos los que se someten a Él dentro de su pueblo. Él es el Rey, Él es exaltado, pero cuando Jesús regrese, Él será el Señor soberano sobre todo hombre, sobre todo rey, sobre todo presidente, rey, nación, lengua, tribu, si existiera en ese tiempo. Recuerden en Hechos 1:6, antes que Jesús ascendiera, antes que el Espíritu Santo viniera a la tierra, en Hechos 1:6 dice, los discípulos preguntan, ¿cuándo establecerás el reino de Dios? Y Jesús le dice, ustedes, ahí se transmiten las palabras principales de Jesús. Por eso ahí les va a decir, ustedes van a ser los testigos. Cuando sean investidos por el poder del Espíritu Santo, sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, es el último de la tierra, pero tenían que empezar. Fueron las últimas palabras de Cristo para ellos. Pero el mensaje es, el reino de Dios se ha acercado. Está llegando a cada persona. La gente debe someterse al Rey. Ese es el mensaje del reino de Dios, del Evangelio de la paz. Y hay un juicio terrible
para los que no se someten. Y es lo que ahora vamos a ir viendo. Versículo 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. El trabajo que puede estar haciendo el mensajero o el obrero está apoyado del Señor. Y si es que lo rechazan, dice, están rechazando al Señor. Y hay un juicio terrible para aquellos que niegan someterse, pero los obreros regresan y siguen con su objetivo, pero anuncian este mensaje de la paz, el mensaje del reino de Dios. Y no hay otro mensaje para ellos. No hay otra oportunidad. Un comentarista dice, el pasaje anuncia la autoridad soberana universal de Dios y la importancia del mensaje del reino para la humanidad. Repito, el pasaje asume la autoridad soberana universal de Dios y la importancia del mensaje del reino para la humanidad. Hay muchas estadísticas hoy que profesan muchos ser cristianos, pero muchos de ellos no creen en el infierno. Y aquí Jesús habla del infierno, de aquel día donde van a ser lanzados aquellos que se opusieron a sus obreros, aquellos que se opusieron al mensaje. Hay muchos que no creen en el infierno. Y aquí Jesús enseña sobre el juicio venidero, versículo 12. Y yo os digo que en aquel día será más tolerable, dice, y fíjese la palabra, el castigo, el juicio. Hay un juicio venidero. Hay infierno. Y yo no sé cómo lo hacen para explicar ese pasaje. Hay castigo para Sodoma, hay castigo para esa ciudad, hay castigo aquí para Corazín, para Betsaida, para Capernaum. Hay juicio venidero. Jesús nunca especuló del infierno. Y siempre hemos visto, Jesús habló más del infierno. Para Jesús nunca fue un misterio el infierno. Por lo contrario, Él habló claramente, Él habló con toda autoridad, versículo 12. Aquel día serán juzgados. Y os digo, dijo Jesús. No hay otra verdad. Jesús es la verdad. Y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo. Y ahí está. Está diciendo que las personas aquel día van a ser juzgados ahí. De acuerdo al grado de revelación, de acuerdo a la luz que han tenido. Los judíos, de acuerdo a la revelación, ¿no?, de la ley. Y los gentiles en el mundo, de acuerdo a la revelación de la creación. Porque los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, pero en este tiempo tenemos el Evangelio. Hombres llevando el Evangelio. Y por ahí pueden preguntar, ¿qué pasa si nunca escuché el Evangelio? Dios se encarga de eso. Sí, tienen la revelación general, tienen revelación especial. Y hay muchas maneras que el Señor hace para que un hombre pueda tener. Habrá grados de castigo en el infierno. Otra observación que vemos aquí, dice el Señor, versículo 13. Pero el versículo 12 habla tolerable. Que será más tolerable. Entendemos que hay grados de castigo, como dije, de acuerdo a la revelación que han tenido. Pero lo peor será para aquellas personas que escucharon claramente el mensaje de Cristo y lo rechazaron, como Sodoma, Tiro y Sidón. Te careció de un claro testimonio aquí. Versículo 13 es algo muy claro que dice: ay de ti, Corazín, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Jesús aquí declara la respuesta que yo he entendido.
si es que hubieran escuchado, aunque nunca se hubieran arrepentido, pero van a ser juzgados por su incredulidad. Esta es la advertencia. Debemos tomar en serio lo que el Señor está diciendo. Aquí Jesús está advirtiendo de un terrible juicio que va a venir sobre estas ciudades religiosas que estaban muy familiarizadas con el mensaje y el milagro de Jesús. Sodoma, Tiro y Sidón fueron ciudades gentiles, llamémosle paganas. Y la advertencia es que aquellos que se sientan, ¿no?, en las iglesias tienen el mensaje. Pueden estar ahí sentados, pueden estar muy familiarizados, podemos tener visitas en las iglesias, o puede ser que nuestros familiares le hemos compartido y se sienten tranquilos porque todavía no ha llegado el juicio para ellos. Hablamos de grados de castigo. No quieren someterse a Cristo y serán juzgados por su religiosidad, otros por su incredulidad, por su dureza de corazón, porque están ignorando el Evangelio. Dice J.C. Ryle, otro pastor de antaño, bautista o anglicano, si no recuerdo bien, dice: no necesitamos encontrar ningún exceso de disturbios, no necesitamos oponernos abiertamente a la religión verdadera, solamente tenemos que permanecer fríos, descuidados, indiferentes e inafectados, y nuestro final será el infierno. Esta fue la ruina de Corazín y Betsaida, y esto se teme será la ruina de miles mientras el mundo se mantenga. Ningún pecado hace menos ruido, pero ninguno tan solamente maldice el alma como la incredulidad. Lo que uno siembra, lo que uno rechaza, va a recibir su recompensa. Y la gente a veces no quiere acercarse, pero también hay oposición. Estamos viendo ahora, ¿no?, esto: oración, misión. Ahora estamos viendo el mensaje, ¿no? El Señor dice: vayan. Y si no, si es que lo rechazan, lo están rechazando a ellos, pero no se queda ahí porque me han rechazado. Yo me encargo, yo los voy a juzgar. Yo los voy a juzgar. Esperemos que la gente, que muchos a Jesús le siguieron, por los milagros, ¿no? Muchos le siguieron por las cosas que Jesús les daba, y no queremos que la gente pueda seguir por comodidades o porque Jesús les satisface. No queremos que sea a Jesús por quien Él es. Eso es lo que debemos decirles a las personas para que sepan, ¿no?, que Él es. Versículo 16: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Jesús aquí predice, versículo 15, de Capernaum: y tú, Capernaum, que hasta los cielos será levantada, hasta el Hades será abatida. Quisiera hacer una lista de muchas de las iglesias del pasado. Nada más, por ejemplo, en Apocalipsis, ni una iglesia del Apocalipsis existe hoy. ¿Qué ha pasado en la historia? Pero aquí habla de Capernaum. La ciudad de Capernaum hoy es polvo. No hay gente ahí habitando. ¿Qué luz tiene Perú? ¿Qué luz tiene Tacna? Puede un día ser polvo, puede ser ruina. Se dice de la Odisea, no hay nada. De las iglesias de Apocalipsis, pero en nuestro país estos años está llegando el evangelio verdadero de Jesucristo. Y no tiene ni un disfraz, pero nosotros queremos participar, que el evangelio se siga divulgando. Espero que Jesús no pueda, de aquí predice de Capernaum, y tú, dice, como quisiéramos, no, y tú, Tacna, pero aquel día, dice, serás abatida.
Señor, tenga misericordia de nuestra ciudad, porque aquí vivimos, y aquí están nuestras amistades, nuestros círculos o nuestros contactos sociales. Oremos al Señor y no seamos egocéntricos y desobedientes. Estemos sujetos al señorío de Jesucristo. Esto es un poco fuerte, sí, pero debemos recibirle. Es fuerte el mensaje, sí. Es lo que pasó en Juan 6:66. Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes también quieren irse, porque la multitud, una vez que Jesús les declaró, la multitud abandonó al Señor. Nuestro texto nos habla, nos grita hoy, ora, anuncia, tienes una misión, proclama. Y por último, vamos a ver la urgencia. Vives, debes vivir de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Está la urgencia. Vives y eres testigo de todo lo que estamos hablando a la luz de la eternidad. Un día vamos a estar en el cielo, pero debemos vivir con esa expectativa de que todo lo que acontece de nuestra vida debe estar envuelta. ¿Y por qué lo digo? Como dije al comienzo, somos muy indiferentes. No solamente el pánico, el temor a un infierno debiera llevarnos a anunciar, sino la gloria de Dios. Que el Señor sea glorificado como el Padre nuestro nos señala. Debemos tener un sentido de urgencia, porque se acerca un día. Versículo 12. Yo os digo que en aquel día, no que vayamos a predicar porque la gente está yendo al infierno, pero hay un día donde muchos serán puestos para vergüenza, donde otros serán puestos para ser glorificados. Mucho tiempo atrás escuché, después vi, comprobé, hay una motivación que no algunos dicen envían a los misioneros para que, porque la gente se está yendo al infierno. Y como la gente está en el infierno, están preocupados para que la gente no se vaya al infierno. No debe ser la motivación eso. Nosotros creemos, ¿no?, en lo que Dios ha hecho. Dios tiene un pueblo, pero la urgencia, o viendo el texto de nosotros, orar por ellos, orar por los obreros, o orar por las necesidades que sean cubiertas por ellos, por su protección. Pero hay un día, el día del juicio va a llegar pronto. Y en ese día no sé si tú y yo nos miremos felices, no hice lo que tenía que hacer, o seamos acusados de la sangre de ellos por no haber hecho nada. Pero debemos advertir a las personas. Hay un día. El mensaje del Evangelio tiene las buenas y las malas noticias. Las malas, que está condenado. Las malas es que hay un infierno. Las malas es que vas a ser condenado porque estás rechazando el mensaje. Hay un día. No solamente llevemos el mensaje de la paz, del amor, de la justicia, sino también del infierno, de la realidad del infierno. Jesús lo dijo muy claramente. Esto debiera abrir nuestros ojos, hermanos. Para quien predica es bien difícil. Y para quien recibe también está ahí. Dice, no solamente ser oidores, no solamente te hagas maestros, sino hacedores. Como iglesia somos llamados a advertir, a decirle, como dice, a que confíen en el Señor Jesús, que se sometan como su Rey, porque el tiempo es corto. Un día. Todos tenemos este mensaje. ¿Qué vamos a hacer? Estoy finalizando aquí con la urgencia por ese día. Por ese día. A veces nos sentimos dolidos cuando no llegamos a anunciar el mensaje.
pero nos levantamos al día siguiente, puedes hacerlo. Pero a veces te dueles más cuando no has anunciado y lees el periódico, te enteras que ha fallecido esa persona y dices, ¿y qué es de él? Nuestra mente salta inmediatamente. Tuve la oportunidad de decirlo. Ahí está la urgencia. Por eso debemos orar por conversaciones, ¿no? Cuando vamos a tal vez uno a uno conversar, tener la oportunidad de compartir. En multitudes no recomiendo, salvo que seas, ¿no? Estés ahí, que te pueden prestar atención. Yo creo que el consejo ahí está, debemos pedir al Señor que dé esa oportunidad y que el Señor trabaje con nuestras vidas. Este mensaje es lo que el Señor nos entrega hoy y es lo que está ofertando el Señor. Como conclusión, el reino de Dios se ha acercado a nosotros en Jesucristo. Él promete paz, Él promete eternidad, pero también promete juicio. Como iglesia, oremos, rogad al Señor. Orad para que Dios levante de aquí un día hombres que vayan con este mensaje, que vayan al campo y que si cosechen, que cosechen gloria a Dios y apoyémosles. Y así vamos a estar comprometidos. Y la urgencia, como dije, es que el día se acerca, es el juicio. Tenemos un mensaje que puede salvar a muchos. Somos aquí los obreros, somos los mensajeros. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por este mensaje. Señor, somos responsables de tomar esto de parte tuya. Señor, tú comisionas, tú llamas. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda tener efecto en nosotros. Si no podemos salir, Señor, muchos de nosotros a las naciones, empecemos por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta la última tierra, podemos llegar con nuestras oraciones, con nuestros recursos. De que tengamos una conciencia, Señor, que podamos ser sensibles al grito, Señor, de las personas que están sin Cristo. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, tú ayudes a mis hermanos, a mis hermanas a que puedan mantenerse en guerra. Esta es una guerra. Señor, es la guerra en la oración, es la guerra, Señor, en la decisión de obedecerte o no. Porque a veces, Señor, creo que a veces se pone en prioridad otras cosas. Perdónanos, ayúdanos, Señor, como iglesia a estar comprometidos. Porque aquel día también se acerca para nosotros donde tú nos preguntarás qué hicimos con los talentos, dones que nos has dado. Y no queremos ser avergonzados. Ayúdanos, Señor. En Jesús te pedimos todo esto. Amén.